He preguntado a mis estudiantes del EB1 cuál es la tarea del examen más frustrante para ellos y la mayoría han coincidido. Bienvenido o bienvenida a De Leyendo. Yo soy Claudia y quiero ayudarte a aprobar el DELE. El examen del EB1 tiene 4 partes. Por supuesto, cada estudiante encuentra más fácil o más difícil alguna de ellas o alguna específicamente de las tareas. Pero es curioso porque he hablado con bastantes de mis estudiantes sobre este tema y muchos están de acuerdo en que la tarea 4 de la prueba 1, la prueba de comprensión de los textos escritos, es especialmente frustrante. Esta es la tarea que conocemos comúnmente como la tarea de los fragmentos y en este vídeo vamos a hablar de ella para comprenderla mejor. En primer lugar, ¿en qué consiste esta tarea? Pues el Instituto Cervantes explica así lo que tenemos que hacer. Leer un texto incompleto y seleccionar de los 8 fragmentos disponibles los 6 que lo completan. Leyendo esto no parece algo muy complicado, pero la realidad es que es fácil cometer errores. De hecho, los errores se pueden ir acumulando y generar un efecto dominó que haga que todo el ejercicio esté mal. Pero que no cunda el pánico porque en este vídeo vamos a ver algunas técnicas que nos van a ayudar a mejorar en esta tarea. Para entenderlo todo mucho mejor, vamos a trabajar con un ejemplo. En este caso lo he sacado del libro El cronómetro. Si tienes el libro, puedes encontrar este ejercicio en la página 40. Y si te interesa comprarlo, te dejo el link abajo en la descripción del vídeo. Bueno, ya sabemos más o menos de qué va esto, ¿no? Tenemos un texto que está incompleto y tenemos 6 huecos que completar. Pero en el ejercicio nos van a dar 8 fragmentos, 8 trozos de texto que pueden encajar aquí. Esto significa que 2 de los fragmentos que nos dan no los vamos a utilizar. Primero vamos a mirar el título del texto. Se llama La canción más fácil de cantar. Ya sabemos entonces que va a ser algo relacionado con las canciones y la música. Ahora vamos a ver los fragmentos para tener alguna primera idea. En los fragmentos vamos a encontrar palabras que nos van a ayudar a saber el orden en el que aparece esta parte dentro del texto. Tenemos que ser un poco detectives y jugar con las pistas y la información que esas palabras nos están dando. Fíjate en estas palabras que subrayo. En primer lugar y por último. Si usamos en primer lugar, probablemente después podemos encontrar un en segundo lugar o también. Y si usamos por último, pues este será para el último elemento, para el elemento final y cierra toda esta idea, esta enumeración de diferentes cosas que se estaba haciendo. Otro marcador que nos va a dar información es, por ejemplo, aquí debemos buscar si hay una información más general que luego se hace más específica añadiendo este ejemplo. Ahora fíjate en el fragmento B. Dice, pero comencemos por el principio. Tiene sentido que este fragmento se encuentre al principio del texto y no al final, porque parece que va a empezar a explicar un poco de qué va todo este tema del texto. Luego dice, ¿cuáles son estas canciones? Pues utiliza la palabra estas porque probablemente ya ha mencionado antes todo este tema de las canciones. Así que esto nos está dando información también. Luego en el fragmento E dice, el citado estudio. O sea que si usamos este fragmento, lo tenemos que poner, tenemos que buscar esa parte en la que antes se ha mencionado pues un estudio, una investigación, una encuesta. Tenemos que poner este fragmento después de esa parte. En el fragmento F nos habla de una canción, pero si no sabemos que YMCA es una canción, no pasa nada. Lo importante aquí es esta parte en la que dice después de esta. Esto significa que antes de ese fragmento se habla de algo, de una cosa que es femenina, por eso utiliza la palabra esta. En el fragmento G tenemos otra pista.
desde entonces. Tenemos que buscar alguna referencia de tiempo, algún momento concreto que se haya mencionado que pueda quedar bien usando después desde entonces, para referirnos a ese momento del que ya se ha hablado. Y por último, en el fragmento H también hay un pronombre muy importante. Esto. Bueno, ¿qué es esto? Pues algo que ya se ha explicado antes. Una situación, un problema o una curiosidad que el autor ha mencionado antes. Ahora que ya hemos leído estos fragmentos, pasaremos a ver el texto incompleto. Si quieres leer los fragmentos más detenidamente, entonces pausa el vídeo ahora. Aquí tenemos el texto en el que faltan los fragmentos. Si quieres hacer la tarea completa, entonces te recomiendo que, pues también pauses el vídeo ahora, porque yo te voy a mostrar directamente el texto con las soluciones correctas. Páusalo ahora porque vamos ya con las soluciones y la explicación de por qué esos fragmentos son los correctos. Ya tenemos aquí la primera parte del texto con las soluciones. He dividido el texto en dos partes para poderlo ver bien en la pantalla. Dice así: ¿qué hace que una canción sea más pegadiza que otra y tenga más éxito? ¿Qué provoca que cantemos repetidamente ciertas estrofas de una canción? Psicólogos y expertos en música de varias universidades británicas y estadounidenses han descifrado el enigma y dado con las claves de las canciones más pegadizas de la historia. Y aquí el fragmento correcto es el B, pero comencemos por el principio. ¿Cuáles son estas canciones? Como hemos dicho, tiene sentido que este fragmento aparezca al principio y parece que después va a ir desarrollando el tema. Además, nos decía cuáles son estas canciones. Pues las canciones más pegadizas de la historia. Acabamos de hablar de un tipo de canciones, que son canciones que la gente normalmente recuerda, y ahora se pregunta el texto, ¿vale? ¿Y cuáles son esas específicamente? Así que este fragmento, por esos dos elementos, aquí funciona muy bien. Ahora el texto continúa con una parte que también podemos conectar con el fragmento B. Según concluye el estudio, la canción más pegadiza y por tanto la más susceptible de ser cantada a la vez que suena por la gente es We Are the Champions de Queen. Como ves, tenemos la pregunta y ahora en la segunda parte nos dice una en concreto, esta canción de Queen. Ahora la respuesta correcta aquí en este fragmento sería la F. Después de esta aparece otro himno, YMCA de los Village People. Entonces, después de la canción de Queen, tenemos ahora otra canción. En la lista de las 10 canciones más pegadizas se sitúa en tercera posición, es decir, ya tenemos la primera, Queen, la segunda, de los Village People, y ahora tenemos Fat Lip de Sum 41, seguida de The Final Countdown de Europe. Ahora dice, seguramente en esta selección no estén todas las canciones que a usted le gusta cantar. Ahora tenemos el fragmento E. El citado estudio, realizado por expertos de habla inglesa, no tiene en cuenta canciones en otras lenguas, que sin duda se echan de menos. El citado estudio. Esto habíamos dicho que debe aparecer si antes se ha hablado de un estudio. Y en este caso sí, porque el estudio se mencionó en el párrafo anterior. Además, en este párrafo se habla de que no se han tenido en cuenta canciones de otras lenguas. Y ahora continúa con esta idea nombrando éxitos de grupos o canciones muy conocidas que pues algunas de ellas no están en inglés. La mayoría de nosotros hemos cantado en grupo alguna de estas canciones aunque no supiéramos su letra. Y ahora, fragmento 22 es H. Pero, ¿por qué sucede esto? Se está refiriendo a que muchos hemos cantado canciones aunque no conocíamos la letra. Y ahora se pregunta, ¿cuáles son estos elementos para hacer que una canción sea más fácil que otra? Así que a continuación debemos encontrar pues una lista de elementos o una explicación de por qué
algunas canciones son más fáciles. Vamos a verlo en la siguiente parte del texto. El análisis de los expertos revela que hay 4 elementos clave que hacen de una canción la más pegadiza y la más tarareable. Es decir, tenemos una explicación basada en 4 cosas. Ahora, probablemente es el momento de incluir esos elementos que decían en primer lugar, en segundo lugar, y de hecho sí, vemos que ahora tenemos el fragmento A. En primer lugar, el aire que tome el cantante para cantar los versos de la canción, de tal manera que cuanto más largo es el tiempo que sostiene las palabras, más fácil es que nosotros cantemos con él. Elemento número 1. Y ahora viene el elemento número 2. En segundo lugar, cuanto mayor es el número de sonidos y matices que se introducen en el coro, más pegadiza será la canción. Perfecto, ya tenemos 2. Vamos a por el tercero, que precisamente empieza de esta forma. En tercer lugar, las canciones con voces agudas de hombres y grandes esfuerzos vocales indicarían mayor dosis de energía. Vale, ya solo nos queda un elemento de esos 4 que habíamos dicho al principio, que habíamos anticipado. ¿Cuál podría ser aquí ese fragmento para cerrar? Pues efectivamente, por último. Por último, el sexo del vocalista también influye. Tenemos que ver si además de esta palabra o esta expresión por último, también lo que dice a continuación tiene sentido, porque quizás ese por último puede despistarnos y nos confunde, pero no es el caso. Aquí está dando otra de esas razones, de esos elementos clave. Dice, acompañar al cantante puede ser, según los investigadores, una especie de grito de guerra subconsciente, por lo que cantar junto a un hombre, por eso nos habla del sexo del vocalista, cantar junto a un hombre podría despertar una parte tribal de nuestro ser humano primitivo que se dirige hacia una batalla. Ya hemos terminado un poco con el análisis de por qué estas soluciones eran las correctas, así que vamos a hacer una especie de resumen de cuáles son los puntos clave que tú tienes que tener en mente cuando vayas a hacer esta tarea. Yo te recomiendo, en primer lugar, que analices los fragmentos, que busques esas palabras, esos marcadores como los que hemos visto antes, palabras que te ayuden a buscarle un orden dentro del texto o un sentido, una referencia a algo que se ha dicho anteriormente. ¿Cuáles son estas palabras? Pues marcadores de tiempo, desde ese momento, antes, después, por último. También tenemos que tener en cuenta los pronombres. Si se utiliza un pronombre que es masculino o plural, pues tiene que hacer referencia a una palabra que anteriormente se ha dicho y que es masculino plural. También es muy importante no solo leer lo que está antes del fragmento, sino también lo que está después, porque toda la idea tiene que fluir muy bien, tiene que conectar con la parte anterior y con la posterior. Otro consejo es que si no estás 100% convencido de algo, nunca descartes ese fragmento. Aunque ya hayas utilizado en el hueco 1, por ejemplo, el fragmento A, no te olvides de él. Continúa considerándolo como posible opción para el hueco 2 o el hueco 3, porque si no estás muy convencido y lo eliminas, y quizá no es correcto, después vas a tener una acumulación de errores. En esta tarea es además muy importante volver a leer todo el texto una vez que ya está completo con los fragmentos. Intenta reservar por lo menos unos 3-5 minutos para volver a leer el texto y ver si tiene sentido, si todo encaja bien o hay algo que suena un poco raro y quizá hay que cambiar. Estas han sido mis recomendaciones, pero por supuesto, adáptalas a tu forma de trabajar. Espero que revisar esta tarea conmigo te haya ayudado un poco a diseñar una especie de estrategia para que cuando la tengas que hacer estés más convencido y con más seguridad. Si te ha gustado este vídeo, me encantaría que le dieras un like
y también que te suscribieras al canal si todavía no lo has hecho. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!